being here. Thank you. It's more than a pleasure, it's really an honor. Thank you Más que un placer, es todo un honor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que ha llegado esta mañana a España. Espero que no esté demasiado cansado. No, responde Pat. Es perfecto porque la verdad es que soy un búho nocturno. Soy ave nocturna, estamos en mitad de la noche, es la madrugada, así que perfecto. A ver si Rothfuss va a querer que se nos haga de noche aquí. Porque como él es ave nocturna, pues igual estamos aquí toda la noche. Mr. Rothfuss. Bueno, estamos hablando de literatura fantástica, vamos a estar toda la tarde hablando de fantasía, con lo cual yo pienso, si hago así... ¡Oh! Esto era... Mira, look. Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado, ellos estarán luego con nosotros en el coloquio, se sentarán aquí. No os oímos, pero es que nos queremos oír porque luego, no sé si me veis, luego hablamos. Al adiós. No os comáis la tortilla de patata que es para Patrick, por favor, ¿eh? You know what? This girl estuvo desde las 10 de la mañana esperando en la puerta del espacio de Fundación Telefónica para estar ahí sentada, así que tú te has ganado que hoy le das un beso y un abrazo, ven aquí. ¿Cómo te llamas? Marta. Oh, I want a hug. I want the same hug, yeah. Me encanta la capa, me encanta. De eso se trataba. Mírala, ¿eh? Bueno, take your seat, please. Vamos a ser breves, Mr. Rothfuss, Patrick Rothfuss, porque lo gordo de este evento es el coloquio con Rodrigo y con Juan Gómez Jurado. But tell me, why do we need fantasy? It's not enough with real life. ¿Para qué necesitamos la fantasía? No basta. La verdad es que estoy un poco perdido, responde Pat. Me estás preguntando en inglés, me han dicho algo de breve, tenemos la interpretación... No, vamos a ver. Lo vamos a hacer en riguroso español. Yo solo quería hacer la primera en inglés para que él se sintiera bien, pero lo hacemos en español. Patrick, ¿por qué necesitamos fantasía? ¿No es suficiente con realidad? Bueno, la realidad no está mal. Pero Charles Dickens, al crecer, o cuando era niño, leyó Las Mil y una Noches. Era muy pequeño cuando leyó la obra. Y dijo que después de leer esas historias tan fantásticas, que su mente se había acostumbrado a lo vasto, a lo inabarcable, que de repente todas las macetas ocultaban un tesoro y todas las lámparas eran mágicas. Y creo que eso es lo que nos da la fantasía, la capacidad de que exista la realidad. Sí, la tenemos, estamos acostumbrados a ella, por desgracia, pero quizás pueda existir algo más, haya algo adicional, algo que pueda hacer crecer esa realidad. Y además, yo creo sinceramente que la fantasía es buena para la mente. Los científicos han descubierto, tras analizar la situación de todas las compañías creativas del mundo, como Pixar o Google, compañías de alta tecnología, y qué es lo que tenían todos los empleados en común, los mejores empleados, pues que leían fantasía. La fantasía hace que seas un buen científico, que seas un buen ingeniero, te amplía la mente el pensar en estas cosas. ¿Puedes recordar cómo surgió Quoth? ¿Cómo puso la primera piedra de esa historia? Sé que ha pasado mucho tiempo, pero ¿puede usted recordar cómo fue ese momento? Recuerdo pensar que quería escribir un tipo de historia de fantasía distinto. Quería hacer algunas de las cosas que me encantan de la fantasía, de los libros que había leído y que me habían emocionado y que me hacían pasarme la noche en vela leyéndolos. Y sabía que no iba a ser una historia de enfrentamientos entre ejércitos ni ese tipo de fantasía. No, quería que fuera una historia de fantasía basada en la vida de un hombre. Y acababa de leer los diarios de Casanova, que era un tipo de verdad. Los escribió a los 70 años, cuando estaba exiliado en Francia. Pues le habían exiliado por ser Casanova, básicamente.
Y pensé, esto es increíblemente interesante. Contar la historia de su vida, mira cómo me lo estoy pasando. Y pensé, ¿por qué no? ¿Y por qué no hago que alguien cuente su biografía? Me parecía muy interesante. Casanova era un verdadero mercachifle, engañaba a todo el mundo, era un mentiroso. Claro, también se liaba con mujeres, es verdad. Y de repente se me quedó esa idea y después leí El Cyrano de Bergerac, que es mi obra de teatro favorita. Y era un tipo orgulloso y fantástico, y era atractivo y estaba arruinado y era un personaje triste. Y pensé, ¿por qué nunca me he encontrado con un personaje así en las novelas de fantasía? Así que combiné esos dos elementos y pensé, ¿y qué tal si le hago mago además? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y me puse a pensar entonces, ¿y por qué un mago se convierte en mago? Tenemos a los clásicos, a Merlín, a Gandalf. Es muy nuevo. Dumbledore es demasiado reciente. A ver, sinceramente, Moisés, quizás, no sé. Transformó su callado en serpientes. Hombre, eso lo hace un mago, ¿no? Y me pensé, ¿qué es lo que hace que Gandalf sea un personaje molón? ¿Por qué Merlín mola? No es simplemente que puedan lanzar bolas de fuego. Eso sería, pues, muy cutre. Gandalf sabe cosas y eso es lo que hace que sea un personaje atractivo. Y eso es lo que radica en la esencia del mago. Así que pensé, vamos a combinar a Cyrano de Bergerac con Casanova y con Gandalf. Vamos a coger un elemento de aquí y de allá de cada uno de ellos. Y luego los unimos todos. Y venga, que sea también una estrella de rock. ¿Por qué no? Y a ver cómo salía. Y de ahí surgió Quoth. Bueno, casi que en esta pregunta también nos ha contestado parte de las reminiscencias literarias o lo que a él le ha influido, pero ¿qué alimenta algo así, ¿no? ¿Qué alimenta tu fantasía, Patrick? ¿Qué gasolina necesitas? Diésel. What's the what that I need for developing my own fantasy world? Yeah. I missed a word in there. What do you need to fit your fantasy? Caffeine. Cafeína. Dime una cosa, ahora que ellos no nos oyen. ¿Cómo eres capaz de conectar de esta forma tan potente con tus lectores? Nunca fans, lectores. Very early. It was actually the very first. En una de las primeras páginas que escribí muy al principio de la obra, alguien me dijo, has utilizado estas dos palabras, hablas de contrarrestar y de una aleación de metales. Quien sepa que esa aleación está ahí, quien sepa que es contrarrestar, de acuerdo, pero no todo el mundo usa esos términos ni sabe qué quieren decir. ¿No te das cuenta de que a lo mejor estás limitando tu público potencial? Y yo pensé, pues no pasa nada. Pensé, mis lectores van a ser inteligentes. Así que decidí no rebajar el nivel de mi obra. Decidí no hablarles como si fueran tontos a mis lectores. Decidí no repetirme una y otra vez por si te olvidabas lo que había dicho hace 10 páginas. Confiaba en vosotros. Confiaba en que siguieseis el ritmo, que estuvierais a la altura. Y no tenía ni idea de si iba a salir bien o no. Pero tomé la decisión desde el principio. Y creo, bueno, me habéis impresionado. No me podía imaginar que hubiera tanta gente lista en el mundo.
Hay una dedicatoria en el segundo volumen de la trilogía, el último que conocemos hasta ahora, que me enterneció especialmente cuando te refieres a tu hijo, cuando casi le pides perdón por el tiempo que le robas cuando estáis jugando, porque siempre tienes que escribir. Compensa todo ese sacrificio, todo ese tiempo que le robas a tus hijos, todas esas horas que no estás con él, aunque sea jugando a los patos, o sobre todo jugando a los patos, por ser un escritor con tanto talento y tanto éxito? No. No. I would like to lie to you, because Ojalá pudiera mentirte, I'm not good at that. pero no se me da bien. Sometimes I would come home, A veces llego a casa and he was very little, like maybe y cuando era un crío muy pequeño, like almost a year old. no sé, en torno a un año más o menos, todavía le costaba trabajo ponerse de pie. Y recuerdo volver a casa después de trabajar, me había tirado 12 o 16 horas con el libro a vueltas y trabajo en una casa distinta, sin conexión a internet, para poder ponerme a escribir de verdad y no perder el tiempo. And so sometimes I would go there and I would write for 16 hours, then I'd fall asleep and I'd Así wake que, como up te and digo, just a veces me iba a esa casa, me ponía a trabajar, escribía 16 horas seguidas, me quedaba dormido, me despertaba y seguía escribiendo, y de repente volvía a casa y me lo encontraba en el suelo, al niño. ¿Tenéis hijos pequeños? Levantad la mano. O hermanos pequeños o hermanas pequeñas. ¿Habéis estado en contacto con un crío tan pequeño cuando tienen poco más o menos un año? Que es que son amor puro. Están siempre felices. Cuando sonríen y ves que solo tienen 3 dientes. No han aprendido a ser infelices como sí hemos hecho nosotros. Así que, como os digo, volví a casa después de estas sesiones maratonianas y me acuerdo entrar por la puerta, verle sentado en el suelo con sus pañales, y hace años de esto, y tenía una percha de plástico y la tenía en la mano y la estaba moviendo así. No hay nada mejor en el mundo que esa imagen. Entro en casa, como os digo, me reconoce y es una sensación fantástica, es fabuloso que un crío te reconozca y hace... He's like, check this out. Y dice, mira, I can move it. Lo puedo sacudir. Y se lo está pasando de coña. Y está tan contento y está tan lleno de amor. Y yo llego y digo, me he perdido 16 horas de esto hoy. But the thing is, like, everybody has a job. Todo el mundo tiene un trabajo, vuestros padres tienen trabajo. Así funciona el mundo. Pero si trabajara en una empresa siderúrgica o cavando zanjas, pues me iría, cavaría mi zanja y volvería a casa. Y tendría la noche libre totalmente. Pero cuando eres escritor, puedes estar trabajando siempre, en cierta forma. Nunca tienes un rato libre. Sí, habrás acabado el libro se publica y luego 2 días después ya se lo ha leído alguien. Y dicen, vale, ¿y ahora? Y yo digo, ¿en serio que estoy agotado? Y 2 días después de la publicación del libro, todavía me quedan 3 semanas de ir de gira y firmando en librerías. Es uno de mis grandes conflictos en tanto que ser humano. Entender cuánto tiempo tengo que dedicar a escribir, cuánto tiempo tengo que dedicar a ser padre. Y luego está este tipo de actos que, claro, también me encantan. Me encanta poder estar aquí con vosotros. Me encanta hablar de escribir, hablar de historias. Y luego está la organización benéfica que presido, y eso no lo quiero dejar. Hablar, no sé si conocéis su organización benéfica, World Builders, que es probablemente su proyecto más personal, y supongo que eso también lo puede hacer un escritor de éxito. Es la parte que pues, seguramente más compense, ¿no? Donde los esfuerzos personales que tú proyectas en World Builders vienen de todo lo demás, ¿no?
Yeah, that's one of the really nice things of meeting with this silly degree of success. Es una de las cosas buenas del éxito tan raro que tengo. He llegado a un grado de éxito que es casi una tontería, pero me permite que cuando alzo la voz, todo el mundo se congrega a mi alrededor y me ayuda a recaudar fondos. Y eso es una de las cuestiones más extraordinarias de mi trabajo, el apoyo que ha tenido mi organización benéfica gracias a la comunidad. Meses vamos a poder leer novela supuestamente corta. Digo supuestamente porque, claro, tratándose de Rothfuss, pues no sé, a lo mejor puede tener 400 páginas sobre Auri, pero realmente es que yo no me puedo levantar de aquí para cederle el sillón a Rodrigo o a Juan sin preguntarle para cuándo. I know you were very hard. ¿Para cuándo? La tercera entrega. Bueno, la que cerrará la trilogía en principio, ¿no, Patrick? If I knew, I would tell you. Si lo supiera, os lo diría. Yo quería un titular. I really would. Pero de verdad que os lo diría, ¿eh? Me lo dices aquí, yo no digo nada. Just you? Just me, promise. I really don't know. De verdad que no lo sé. One of the biggest mistakes I've made so far is the first book Uno de mis came out. peores errores ha sido que publiqué el primer libro y mi editor me dijo, el siguiente ya tienes el borrador, ¿verdad? Y dije, sí, claro. Me dijo, ¿en un año lo sacamos? Venga. Desde luego que sí. Y luego di cientos de entrevistas y me dijeron, ¿qué? ¿Cuándo lo publicas? Y dije, dentro de un año. ¿De verdad? Dentro de un año, te lo prometo. And then it was not a year. It y was luego many no years fue before book un 2 año, came sino out. que fueron muchos los que pasaron entre el primer y el segundo libro. Y no quería mentir. De verdad que pensaba que podía hacerlo en un año. Pero me equivoqué de lleno. Por suerte, el editor me dijo, menos mal que no lo hiciste, porque si lo hubiésemos publicado en un año hubiera sido un libro horrible. En el borrador original, la sección de los edema, tenía 3 capítulos. En todo el viaje que hace. Y no os podéis ni imaginar la cantidad de cambios que ha habido. No aparecía Auri, por ejemplo, no aparecía Debbie en alguno de los borradores. Era colega de Loren. Cuando digo que he revisado el libro cientos de veces, en serio, no es que me dedicase a corregir erratas únicamente, sino que iba sacando pedazos de aquí y de allá y era todo un follón. Así que cuando digo que no lo sé, de verdad, si lo supiera os lo diría. Y si lo pudiera tener listo mañana, lo haría. Pero necesito que esté perfecto. Y entre ahora y el momento en el que lo publique, quizás escriba otras cosas que me resulten mucho más fáciles de acabar. Y así os podré por lo menos dar algo. Sí, ya sé que queréis el tercer tomo, pero por mucho que queráis cenar, no tenéis por qué saltaros el desayuno. Y en el caso de Auri, consideradlo una merienda. Bueno, vamos a seguir hablando con Patrick y sobre todo escarbando en esas facetas que no son tan conocidas o que no siempre se publican en los medios y que surgen más de conversaciones, de coloquios. Vamos a dar la bienvenida ya a Rodrigo y a Juan Gómez Jurado. Rodrigo Cortés, director de cine. Juan Gómez Jurado, uno de nuestros también escritores más potentes, que está haciendo, por cierto, Las Américas con su última novela que será adaptada al cine. De todo eso iremos hablando durante lo que nos queda de tarde, que no vamos mal de tiempo, pero es que miraba y digo, ya me he pasado 5 minutos y no quiero robar ni un minuto al coloquio, que estoy segura que va a ser muy interesante. Rodrigo, Juan Gómez Jurado, cuando queráis, os está esperando Patrick, bueno, y todo el auditorio. Un aplauso. ¿Cómo os queréis sentar? A ver, el rebelde. Tú. Siéntate ahí. Bueno, enamorados los dos del universo
Rothfuss, tanto Rodrigo Cortés como Juan Gómez Jurado. Juan, por cierto, tú estuviste en su casa, luego nos cuentas algún detallito que a lo mejor a él le da cosa contarnos, nos lo cuentas tú. Rodrigo, muchas veces, bueno, no muchas veces no, pero antes estábamos hablando del universo Rothfuss y comentábamos, perdón por dar la espalda, que yo creo que me voy a ir a mi lugar natural, que debe ser este. Estábamos hablando de la curiosidad que te generaba a ti como creador, a Juan también, pero singularmente a ti, ¿cómo había construido Patrick Rothfuss un universo tan complejo, con tantas aristas, con tantos personajes, con un lenguaje propio, podemos decir, en un mundo propio, ¿no? No sé si os parece bien que arranquemos por ahí el coloquio y a partir de ahí lo que queráis. Podéis ir interrumpiéndoos. Veo que Patrick habla también por los codos, como Juan, con lo cual no va a haber ningún problema. Rodrigo. Yo no he cobrado de momento, Juan, como ves. Me sorprende sobre todo la capacidad que tiene Patrick para hablar de esas cosas de un modo que uno conecta con la realidad de forma inmediata y no con mundos arbitrarios. Y eso es lo primero que quiero preguntarle. I try to put this together because this is a bit complex. I mean, English is what it is, but let me try to do it. Voy a tratar de preguntarte en inglés. Parece que tu primera fuente de inspiración es en cierta forma la realidad. Al leer tus novelas son conmovedoras y supongo que lo son porque no parecen arbitrarias. No parece que estés creando un mundo de fantasía y que estés tratando de crear reglas que sean atractivas o historias fascinantes, ni magia, ni nada que se le parezca. Parece que estés hablando de la realidad, en cierta forma. Y que subyace un elemento filosófico muy importante en esa realidad. Cuando hablas de la magia, de las reglas de la magia, tienen sentido. Es como si hablaras de la vida real y de la forma del mundo. ¿Puedes pronunciarte un poco al respecto? Ya se ha traducido, puedes decírselo. Just intuition. I think nobody worries more about. Creo que nadie se preocupa más de la credibilidad, de la verosimilitud de sus historias que los autores de fantasía. Tenemos una montaña más alta que coronar, si queréis, que cualquier otro autor. Si tienes una historia ambientada en Nueva York o en Barcelona, directamente el lector dice, vale, ya sé que esto es real, y a partir de ahí avanzan. Pero los autores de fantasía tienen que trabajar para poder venderte esa idea de su otro mundo. Y quería también... A ver, ¿cómo lo digo? Algunos de mis actores favoritos son autores que no hacen obras de ficción. Hay uno que no sé si habéis conocido, se llama Garrison Keillor. No sé si lo conocéis. Hace un programa de radio en Estados Unidos que se llama The Prairie Home Companion. Y cuenta historias acerca de nada, banales. De repente te cuenta que ha estado enfermo y que le pusieron un remedio casero en el pecho. Y te lo cuenta durante 20 minutos y es fascinante. Simplemente da tantos detallitos. Y yo pienso, ¿y por qué no incluyo esos elementos fascinantes en mi obra? ¿Por qué no incluyo esos pequeños detallitos del mundo en mi mundo? Y eso haría que mi universo sea muy real. Y siempre me he esforzado por conseguirlo y me encanta que en tu caso por lo menos haya salido bien. Juan, ¿qué te provoca la obra de Rothfuss? Yo se lo dije cuando estuve en su casa en Stephen Points, fue hace 2-3 años. Cuando yo era pequeño leí El Señor de los Anillos, supongo que con una edad muy parecida a la tuya, 12-13 años. Y mi madre, que siempre fue muy utilitarista, me decía, ¿para qué lees eso si no te va a llevar a ninguna parte? Bueno, pues cuando fui a su casa dije, a mí El Señor de los Anillos me ha traído hasta aquí. Hasta tener la oportunidad de entrevistar a una de las personas, a uno de los autores a los que más se lleva a admirar mientras lo estaba leyendo, porque cuando tú lees El Nombre del Viento, lo que sientes, lo que yo sentí, es que aquello era cierto, es que había una realidad
tan profunda y tan grande que dije, si esto es saber escribir, yo mejor que me retire porque no voy a ser capaz de hacerlo nunca, ¿no? Entonces, lo primero es agradecerte, ya no solo el que estés aquí, sino que escribas, ¿no? Que crees cosas. Y lo segundo es, tú como gran fan de Tolkien que eres, y como gran fan de la fantasía, me gustaría que explicaras un poco cómo, o por lo menos como yo he interiorizado que creo que puedes llegar a hacer el proceso, de que tú lees a Tolkien y lees unos mundos que son objetivamente idealizados, fantásticos e imposibles, y los transformas en algo que es mucho más moderno, mucho más real, y algo que de repente puede funcionar mucho mejor que si hoy en día, si nadie hubiera oído hablar de Señor de los Anillos, si se publicara hoy, no podría llegar a tener la fuerza que tiene una fantasía como la de Martin o como la de Patrick, ¿no? Wow. I don't know about that. No sé yo. The truth is that Tolkien and I. Lo cierto es que Tolkien y yo. Is there a word in Spanish for geek? ¿Cómo se dice geek en castellano? ¿Friki funcionaría? Friki. Friki? We do our best. Yeah, that means a little different in the US. Es un poquito distinto el significado de friki en castellano. Dice Juan, yo soy friki. Yo soy friki. I am a geek. So. Well, what's funny is my friends in the US. Lo más divertido es que mis amigos y yo en Estados Unidos nos llamamos los freaks. No es exactamente lo mismo, pero bueno. The truth is, Tolkien lo cierto es que Tolkien era un friki de determinadas cosas. Era un friki de los idiomas y también de la fantasía épica y también de la mitología. Así que todos esos elementos entraron en su mundo y son el esqueleto que constituye su mundo, que lo hace real. Es lo que subyace a su mundo. A mí me encanta la mitología, pero aunque soy un friki del idioma, no soy un lingüista. Y Tolkien sí lo era, y le encantaba crear estos idiomas, y yo no los creo. La verdad es que hago trampas con las lenguas que aparecen en mis libros. Pero soy un friki de la economía y de las divisas. Y sabéis que tengo como 6 o 7 divisas distintas en mi mundo, con sus tipos de cambio, también la historia del mundo la he desarrollado, las rutas comerciales, cómo funciona la economía. Soy friki de esas cosas y eso subyace a mi mundo. Y no hay una forma correcta o equivocada de hacerlo. Si hay algún escritor en la sala que no diga, Tolkien hizo eso, entonces yo tengo que hacer lo mismo. No, a menos que seáis lingüistas, no lo hagáis. Si lo sois, adelante. Pero si lo que os gusta es la antropología o la psicología, o lo que sea, centraos en aquello que os apasiona, aquello por lo que sois frikis, y esa pasión llegará a vuestro mundo, lo infectará y se transmitirá a vuestros lectores. La pasión puede ser contagiosa. El entusiasmo puede ser contagioso. Es un sentimiento fantástico. Y eso es lo que se encuentra realmente en el corazón mismo del friki. El ser friki quiere decir que adoras algo con todas tus fuerzas. Hay algo que me interesa mucho, dice Rodrigo. Tú rechazas el maniqueísmo. En tus libros no hay el bueno y el malo perfectamente definidos. Todos los elementos tienen el potencial de ser una cosa o la otra. Juegas con luces y sombras. Y eso afecta también al personaje, a Quoth. Yo digo nuestro personaje porque lo siento propio. Pero, a ver, si pienso demasiado... Así se pronuncia. I will never do that. That's good. Like however it is in your head is the right way. Tal como suena el nombre del personaje en vuestra cabeza, perfecto. Asumidlo y ya está. Vivid con ello que está bien. For instance, you see that
Vuelve Rodrigo. Nos dices que lo tiene todo al alcance de las manos. Podría ser un rey. Sabe de todo. Y al mismo tiempo, a veces, ves que tiene 17 años, que cree que el mundo le pertenece, que ha llegado directo al éxito y de repente empiezan a pasar cosas. Y uno de los posibles finales que le esperan es acabar como un hombre pobre que nunca supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. ¿Te gusta jugar con los detalles, con las ambigüedades en ese sentido? Responde Patrick. Sí. Yo no me he fijado específicamente en Tolkien. Y no he dicho, no voy a hacer esto. No, lo que hice fue leer obras de fantasía y darme cuenta de que había una serie de cosas que no quería hacer y que me dediqué a evitar. Una de ellas, en el caso de Tolkien, por ejemplo, es que se habla del mal constantemente. Y es una palabra que se usa con demasiada ligereza. A mí lo que me molesta es el mal como concepto, pero es que ni siquiera sé si creo en el mal como concepto. Creo que la gente es egoísta y eso es algo realmente terrible. Cuanto más egoísta eres, más vas en esa dirección. Creo que la gente puede ser maleducada, por ejemplo, y eso te lleva hacia un espectro determinado de comportamientos y que te llevan a actitudes que mucha gente consideraría malvadas y les pondría esa etiqueta. Tolkien quería un mundo en blanco y negro. Tenías por un lado la civilización y por el otro la ruina de la civilización, su final. Y yo eso nunca me lo creí, nunca. Esa es una de las cosas que menos me gustan de la fantasía. Sí, es verdad que en ocasiones se ha hecho bien, pero el tipo que quiere cargarse el mundo, ¿de verdad? El mago malvado que lo único que quiere es destruir el mundo. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Si yo tuviera superpoderes o si fuera superpoderoso, diría, vamos a controlar el mundo. Pero si lo destruyes, ¿qué? ¿Dónde guardas los libros? ¿Dónde vas a vivir si destruyes el mundo? Y me parece que cualquiera que sea lo suficientemente inteligente como para conseguir semejante cantidad de poder se daría cuenta de que destruir el mundo pues no es la mejor de las ideas. Yo prefiero centrarme en las personas y no en el mal como concepto. Me gusta el misterio, me gustan las dudas. En lugar de decir lo que es la verdad y definirla perfectamente, lo que hago es presentar muchas opiniones acerca de cómo funcionan las cosas. No llega nadie y sentencia, esto es así, punto. No. En lugar de presentar un tema con una sentencia, hago que haya 4 ancianos o 4 personajes sentados en una taberna leyéndolo. Hablando sobre un tema. Y así es como funciona mi vida. Oye, es muy curioso en esta concentración de talento por metro cuadrado que es enorme, decía uno en Twitter. ¿Cómo? Hacia ese lado. No seas humilde. Pero es curioso que el director de cine, Rodrigo Cortés, va a publicar una novela, no desvelo ningún secreto. Ya no, ahora ya no. Bueno, tratado de aportar un granito de arena a tus editores, pero bueno, en fin. Bueno, el director de cine va a publicar una novela, al escritor Juan Gómez Jurado le van a adaptar en Hollywood El paciente y Patrick Rothfuss opta por la serie. ¿Qué ofrece la serie que no pudiera ofrecer un guión de cine? Primera cosa que pongo encima de la mesa de este coloquio. Y segunda cosa, como creadores los tres, con distintas herramientas, ¿cómo conseguís, cómo trabajáis para llegar, para captar, para activar las emociones tanto de un espectador como de un lector? ¿Por qué la serie, Patrick? This is for you, my friend. This is for you. Why the series? Me planteé lo de la peli durante un tiempo y recibí ofertas, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que podía hacerse una buena película, pero no podría ser una buena película que a la vez fuera una buena adaptación de mi libro. Probablemente por esa zona gris a la que te referías.
Well, and here's a secret. Like, my book has no Bueno, a ver, no tiene argumento mi libro, y este es un secreto. Movies are about plot. Y las películas tienen que tener un argumento. Pasa esto y esto y esto y esto y esto, luego se pelean y se acaba. It's like, and my book doesn't do that. I have like y eso no pasa en mi libro. Plot threads Tengo 18 líneas argumentales que hacen las funciones de una especie de argumento. Y perdonad que os enseñe cómo funciona todo entre bambalinas, pero es que no seguimos no sigo una estructura narrativa tradicional, y eso es lo que hizo que tuviese que dedicar 14 años a revisarlo todo para que funcionase. Lo que hace, lo que funciona bien. Y hay algunos elementos muy bonitos de la historia que no hacen que avance la historia. Auri, por ejemplo, técnicamente es totalmente superflua para el desarrollo de la historia. No la necesitas. Podrías librarte de ella y punto. Y eso es lo que pasaría en una película, porque tendrías que reducirlo todo. Creo que en una serie de televisión sí tienes la oportunidad de permitirte más florituras. Una serie de televisión puede centrarse en personajes. Buffy cazavampiros, por ejemplo, va en realidad del desarrollo de los personajes. Firefly hubiera sido lo mismo, sobre el desarrollo de personajes. Si no lo hubieran cancelado. Perdón, mejor no me meto ahí porque acabo llorando. Battlestar Galactica. Si os fijáis, si las veis, sí, vale, hay peleas en el espacio, perfecto. Pero Galáctica no iba de eso, sino que iba del desarrollo de los personajes. Buffy, 3/4 de lo mismo. Y es como un regalo. ¿Y el regalo qué es? La acción, la escena de acción. Mira, el malote, vamos a pegarle, pero ya está. Si ves la serie de nuevo, si ves por segunda vez una de estas series, vas a sentir la tentación de avanzar, de pasar rápido las escenas de acción, y jamás lo harías con las escenas de diálogo donde interactúan los personajes. Por eso espero que salga la serie de televisión. Rodrigo, de nuevo. Hemos hablado mucho de fantasía y realidad. Pero es que tengo que volver a la realidad. El ritmo de tus libros parece sacado de la vida real, de la vida cotidiana. Quizás este sea otro de tus secretos, otro vistazo entre bambalinas a cómo funcionan las cosas. Pero es que me acuerdo que la primera vez que leí el libro, me llegué a plantear la posibilidad de adquirir los derechos, tanto me interesó. Y recuerdo que lo primero que pensé es que como peli esto no hay quien lo haga. No hay una película en estos libros, porque las películas son tan constreñidas, tienen una estructura tan definida que no funciona, porque en la vida real no existe ese tipo de estructura. Ni la venganza funciona como motor de la historia. Sí, vale, Quoth en algún momento se puede querer vengar, pero es que hay otras muchas cosas. A lo mejor resulta que en la vida real, como le pasa a Quoth, pues te puedes enamorar, o encuentras un sitio que te gusta y te vas 2 años, o luego a lo mejor te olvidas de algo que querías hacer, o a una persona que conociste, y eso pasa en tus libros. No hay una estructura dramática en ese sentido. Y en series como The Walking Dead, por ejemplo, lo que quieres es saber qué les va a pasar a los personajes. Quieres vivir en el mundo que ellos viven, quieres saber qué les ocurre, cómo reaccionan. Quizás se pueda hacer una trilogía gigantesca. Eso sería lo mejor a lo que aspirar en cuanto a adaptación cinematográfica, perdón, pero seguramente lo mejor fuera una buena serie de la HBO. Bueno, a la HBO, responde Patrick, yo no le digo que no, eso que quede claro. Y hay otra cuestión, dice Juan, que tiene que ver con lo que nos comentaba Rodrigo sobre la imposibilidad de crear algo valioso relacionado con tu libro. Me explico. Has creado algo muy vibrante en tanto que autor. Has permitido que tu protagonista tenga la posibilidad real de fracasar. Y es algo que no hace ningún autor, jamás. Menos Rodrigo. I kill them, actually. Bueno, yo los mato, dice Rodrigo. No fracasan, los mato directamente a mis personajes. Pero cuando yo escribo un libro, vuelve a intervenir Juan, pienso que el final tiene que ser comercial, en cierta forma, porque eso es lo que esperan mis lectores.
Y para mí fue increíble descubrir tu obra. Te veo que te pones a escribir un libro y ni siquiera parece que sepas cómo va a acabar. Eso lo hemos hablado tú y yo ya en el pasado. Le he dicho, dime el final, cuéntame cómo acaba el tercer libro. Y me miró a los ojos, me miró directamente a los ojos y dice, ¿y si fracasa? Y a mí me recorrió un escalofrío cuando oí esas palabras. Es algo que nadie piensa cuando crean el argumento de sus libros. Es verdad, realmente puede fracasar, Both, porque me parece fascinante. Patrick, supongo que no sorprenderé a nadie cuando os diga que es una posibilidad que está ahí, ya desde el principio del libro. ¿Sabéis? Que está empezando una historia por el final, que está a punto de acabarse, que está agotado, que es un hombre roto. Tiene un bar, está bien el bar, pero no deja de ser una taberna lo que tiene. En España tener una taberna, dice Juan, es estar en lo más alto de la cadena alimentaria. Pero bueno, eso es lo que siempre ha pensado Quoth, dice Patrick. Molaría tener una taberna. Y es una taberna que está muy bien, a la que nadie va. Hasta en eso ha fracasado. Y yo creo que eso también le molesta un poco. Juan, de nuevo. ¿Sabes lo que más me gusta de los dos libros? Cuando hace sidra. Es fascinante. Vale, es un héroe de fantasía y va y se pone a hacer sidra. Pero cuéntanos algo más de esta idea del fracaso. Bueno, tiene que ver con la tensión, responde Patrick. Después de publicar el primer libro, hablé con alguna gente que lo había leído y a la que le había encantado y que tenía toda una serie de teorías. Y ya les dije desde el principio, no os voy a contar nada, no os voy a destripar nada de lo que va a ocurrir. Y ellos nos decían, no, si no queremos que nos destripes nada, nos mola lo de debatir a ver qué va a pasar. Y empezaron a discutir, a lanzar ideas delante de mí y me pareció genial. Y yo me quedaba allí diciendo, ¿quieren que intervenga o no? Les doy mi opinión, porque si les doy mi opinión se lo destripo. Pero no, se tiraron una hora allí de cháchara diciendo, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo de más allá. Y lo que me resultaba interesante era que había como dos bandos. Uno que decía que Quoth llega a ese punto en el que ha acabado la historia, se acaba el tercer libro, se alza de nuevo, se quita el polvo y sale a arreglar el mundo. Y el otro bando decía, yo creo que a mitad, más o menos, del tercer libro, llegamos al momento en el que están en la taberna y es entonces cuando decide ir a salvar el mundo. Y yo decía, o sea que o al final o a la mitad. ¿Nos habéis planteado una tercera opción? Les pregunté. Se quedaron pensando en mis palabras y fue algo que me inspiró durante el segundo libro. Yo necesito que todos seáis conscientes de la posibilidad de que no gane. Y es muy difícil luchar contra eso, porque todas las historias de fantasía, todas las películas, casi todo lo que habéis consumido en cuanto a vuestra dieta de historias, acaba siempre con el héroe ganando. Eso es lo que esperas. Para mí, lo que importa no es lo que ocurre realmente. Lo importante es que si no sois conscientes de esa posibilidad, he fracasado como autor. Necesito que admitáis la posibilidad real de que no haya un fueron felices y comieron perdices. Porque si no, lo único que hacéis es estar esperando a esas perdices. Y yo no quiero que estéis esperando nada. Quiero que tengáis miedo. Soy masoquista, lo reconozco. O sádico, ya no lo sé. Cuando te visité en casa, dice Juan, me llevaste a la casa en la que escribes. Es un lugar secreto, alejado. Es una antigua casa de una fraternidad universitaria. Huele que apesta, muy mal.
No, pero si huele mal es culpa mía, dice Patrick. Dice Juan, bueno, está destruida totalmente y en el piso de arriba tiene un despacho. No, en el primer piso, de hecho. Hay un ordenador con Word. Usas Word, ¿verdad? Sí, Word del 97. I upgraded to Word 97. Actualicé el programa y ahora uso Word 97. Y lo sorprendente, sigue Juan, es que en el suelo había 64 copias impresas del manuscrito del tercer libro. 64 copias, 64 ejemplares, todos distintos. Y lo sé porque me puse a cotillear. Estás como una puta cabra, tío. Yeah, I don't recommend my process No recomiendo mi método de trabajo, dice Patrick, a nadie. Hay formas mejores de hacerlo. Espero que según vaya escribiendo, vaya refinando mi locura y quizás consiga el efecto deseado tras hacer unas 80 revisiones nada más. Y ese es parte del motivo por el que me dedico a otros proyectos más pequeños, porque así aprendo más sobre el proceso de iniciar y desarrollar una historia. Así consigo hacerlo bien más rápido. Me resulta más fácil ahora hacerlo porque sé mucho más acerca del proceso de escritura que en el año 2000. En el 2000 acabé la historia completa. Sé la forma que va a tener el libro, sé en qué va a consistir, pero es más fácil construir una casa bonita con todas las herramientas y todo el dinero y todo el material a tu disposición que ir pillando una casa que está hecha polvo y a partir de ella crear una casa preciosa. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo a partir del tercer libro. Igual hubiera sido más fácil empezar de cero, pero es que no puedo. Los cimientos de esta casa, no sé, en fin, la analogía se me está quedando mal y la voy a dejar. Oye, Rodrigo, ¿es un mito eso de que ninguna adaptación supera la ficción literaria, el libro, la novela? No, yo creo que hay veces que hay películas que superan a las novelas. Particularmente cuando las novelas son malas y sin embargo encierran una idea interesante. Hitchcock hizo películas mucho mejores que las bases literarias que las inspiraban muchas veces. Y de hecho Hitchcock lo que solía hacer es trabajar con novelas cortas, mucho más interesantes en términos estratégicos para el cine, porque ya tienen en sí misma una arquitectura más similar. Cuando trabajas con una novela de 600 páginas, al final lo que tienes es que deshacerte de 450. Y eso es muy complejo. Pero si me preguntas, diré que El nombre de la rosa, por ejemplo, es una película de primera división en términos cinematográficos y no creo que esté en la primera división de la literatura, por ejemplo. O El Padrino es mucho mejor película que novela, en mi opinión. Y si hablamos de Psicosis, ya no te quiero contar. Es una novela muy mediocre y es una película extraordinaria. Pero cuando hay una gran película, cuando hay una gran novela, Tiburón, es horrible. Cuando hay una gran novela, es muy difícil que sea una gran película, porque son lenguajes distintos. Si bien últimamente la mayor parte de escritores tienden a hacer guiones de cine encubiertos, en general el lenguaje literario es muy diferente. Es mucho más expansivo, tiene muy poco que ver con la dramática contenida del cine. Y acaba siendo muy frustrante cuando uno está enamorado de un origen. Generalmente es más interesante tratar de adaptar el espíritu y las motivaciones detrás de los personajes y lo que se intenta transmitir a través de la historia que la literalidad de su trama. Juan y Patrick, supongo que es la historia lo primero que activa el interés de un director de cine, pero ¿qué más tiene que hacer clic en esa relación con un director de cine o en este caso con el director de la serie? Y si os implicáis en los guiones, ¿y cuánto molesta que un escritor del nivel de friquismo de estos dos se implique en el guión? ¿Esta para quién es? Bueno, es un poco todo. Mira, voy a empezar yo muy fácil. Os voy a contar lo que decía Ernest Hemingway.
Decía, la mejor relación que uno puede tener con Hollywood es acercarse a la frontera porque tiene una valla para que no salgan. Entonces tiras el manuscrito por encima, coges la bolsa de dinero que te tiran y te vas corriendo lo más rápidamente posible. Esa es la mejor forma de tratar ¿Esa va a con ser él. tu relación? Él añadía la frase, porque en Hollywood son todos unos hijos de puta. Yo no la voy a añadir, pero sí que es cierto que... Es cierto que cuanto más lejos se mantenga el escritor del que sabe contar el otro lenguaje es mejor, porque lo que tú único vas a hacer es molestar. Yo es lo que haría, porque tú no sabes, es imposible que uno sepa de todo. Menos Rodrigo. Es que es músico, escribe novelas, hace cine. Bueno, Rodrigo es muy completo, pero Rodrigo, ¿el escritor debe meterse, debe implicarse o no? ¿Deja de pertenecer a él la obra en el momento en el que se está haciendo una adaptación cinematográfica, me da igual para la tele o para el cine? No hay fórmulas. Las cosas se pueden hacer bien o mal y ya está. No hay más. El autor tiene que ser muy honesto. Si lo que quiere es pasta, entonces lo tira y sale corriendo. Y si lo que quiere es que eso sea vertido en otro lenguaje de una forma coherente y respetuosa, probablemente que él se implique en todos los procesos no es lo correcto, porque no va a saber hacerlo. Pero más vale que se asegure de que se lo entrega a alguien en quien confía y que va a hacerlo. Y que quiera tratar su obra por las razones profundas y honestas. Oye, que partíamos de ese supuesto en todo caso, ¿eh? O sea, Yo partía de la realidad, entonces no puedo partir de ese supuesto. No sé, pero sí es... Que hable Patrick, joder, si es el que le van a hacer en la HBO una serie. Patrick. No, I doubt very much that HBO Dudo would mucho pick me up. que la HBO me escogiera a mí como they've guionista. got George right now. Tienen a George. They're still doing True Blood. Siguen todavía con True Blood. The sooner the better. That you finish it. Who's that George you are talking about? ¿A qué George te refieres? Dice Juan. No, George Martin, responde Pat. And did they have The Walking Dead as well? The Walking Dead es HBO. No, it's not HBO. Okay, that's somebody else. It's AMC. No, es otra, really, es so even with those AMC. two, like let's say Bueno, I come into digamos que HBO I'm tiene suddenly Juego their de Tronos y third True Blood. most important fantasy Pasaría a series. ser la tercera serie You de know, fantasía más do I really want importante. to be, like, Y yo me pregunto, the ugly ¿de verdad stepchild quiero in ser there? el patito feo de la If I'm familia? gonna go somewhere, I'd kind of like them to be like real. Si we alguien va a hacer una adaptación, quiero que sea alguien que diga, ven con nosotros, queremos hacer algo contigo. I mean, that said, the HBO treatment, Una vez dicho you esto, know, like they did el tratamiento que da la Carnival, HBO a sus which series como el Carnivale, that por was ejemplo, marvelous. Like, that's que the era series that maravilloso. made, and I was watching it, I'm like, yo veía la serie y decía, ¿y quién you know, hace what estas cosas? marvelous, not Hollywood ¿Qué bullshit. compañía se atreve a hacer algo que no sea la misma mierda de Hollywood de siempre? Es una serie sobre personajes extrañísimos y no tengo ni idea de dónde va la historia, y eso me encantaba. Pero bueno, en cuanto a la autoría, I have no false hope of no being tengo able to write a falsas screenplay. esperanzas I mean, I don't de ser have capaz de another escribir el 14 guión. years in my life No tengo otros to 14 master años another form of de writing. mi vida It was para a very dominar otra specialized forma de type of escritura. writing. Y escribir guiones es un tipo de Now, that escritura said, I know muy the story especializada. better than Una anyone. vez dicho esto, nadie conoce la And historia what's mejor que more, yo. I have a Y lo que es más, experience, tengo una experiencia like, única sometimes I've talked to other people about it, porque like he when I podido talk to hablar my con editor otra about my gente story. de la historia. She Cuando goes, hablo "I think con mi we need to editora, do this here." ella me dice, ¿y si And I go, hacemos esto o lo "Actually, I otro?" tried that Y yo le digo, 2 years mira, ago, hace 2 and then I años ya lo showed it to intenté 10 yo. beta readers, Luego se lo and they got enseñé back to a me, 10 lectores de and it pruebas did y me not. dijeron que no And she goes, "Oh, funciona. okay." And it's like, I've already put Y la it editora through me that dice, stress no, test. pues perfecto. Es So, decir, que yo could ya I he add sometido a la something to the historia a las pruebas de process? estrés. Por But lo I'm tanto, also ¿puedo aware aportar that my algo a la obsessive historia? Sí, tendencies pero también could sé que tengo absolutely tendencias a ser strangle the obsesivo. process. I Y think que to have, eso like, a really acabaría por beautiful coartar el proceso. artistic product, the best bet is to Creo have, que like, para one tener un person in producto charge. artístico bien You need hecho, un a producto captain bien of the acabado, ship, somebody with necesitas que haya un vision, capitán, who's gonna una sola take it persona somewhere. al timón And if you que tenga look una at it, visión like, so y que many lo of the lleve very a best puerto. Y si os movies, fijáis, algunas de las you know, mejores a movie, just películas, for example, it's
Normalmente hay un solo guionista, un solo director, o incluso alguien que ha escrito el guión y dirigido la película. Alguien que tiene una visión pura, clara, y es capaz de ejecutarla sin que Hollywood interfiera todo lo que pueda. ¿Y te imaginas a Joss Whedon, dice Juan, haciendo la adaptación del Nombre del Viento? Nunca me lo había planteado, dice Pat. Mentiroso. No, 2 veces al día, dice Pat. Me imagino a Whedon dirigiendo la adaptación. Juan, lo has intentado todo. Llevas la camiseta de Joss Whedon is my master now. Patrick, todavía no me he plantado en su puerta. Pero bueno, ¿quién no querría, quién en su sano juicio no querría que Whedon hiciese la adaptación? Juan, de nuevo, cuando conocí a Rodrigo, y es algo que ya te he dicho ahí atrás en el camerino, pero lo quiero repetir en público, pues nos hicimos amigos. Y nuestra primera conversación fue, ¿quieres adaptar una de mis novelas? Y él me dijo, no, yo quiero hacer El Nombre del Viento, eso es lo que quiero adaptar. Y dije, vale, muy bien. Pero aún somos amigos, dice Rodrigo. Sí, dice Juan, gracias a esa conversación precisamente. Rodrigo puede decir lo que quiera o añadir lo que quiera, pero hay algo importante cuando te acercas a una obra literaria o de ficción. Necesitas que haya verosimilitud, que haya verdad en la obra, y tú lo tienes. Y a partir de ahí se puede trabajar. Y eso es lo que decías al principio, ¿no, Rodrigo? No tengo yo tan buena memoria, dice Rodrigo. Ya no me acuerdo de lo que he dicho hace media hora. Patrick, sí, creo que la mayoría de las historias que más nos gustan, las que recordamos, son aquellas que tocan algún elemento de la verdad. Si pensáis en Tiburón, no pensáis en la amenaza constante del tiburón, sino que piensas en todos en el barco, y el barco está hecho un desastre, y están borrachos, y es de noche, y están haciendo el idiota. Eso es real. Eso es lo que alguien haría en una situación comprometida. Que estés en un atolladero no implica que no seas idiota y que no te vayas a emborrachar y a ponerte a contar historias. Sí, la verdad está muy bien, pero si tuviera que escoger entre la verdad y una historia, me quedo con la historia. Quizás sea algo distinto, dice Rodrigo. La realidad es buena y la verdad es mejor. Patrick, sí, eso me gusta. Eso me gusta. Una historia nos puede dar elementos de verdad que a veces son tan verdaderos que es difícil mostrarlos sin mentir. Creo que aquí nos estamos poniendo un poco meta, pero bueno. Un poco, ¿eh? Un poco bajemos, ¿eh? Que nos elevamos. ¿Ha pasado? ¿Ha habido quejas? No. ¿Ha habido quejas por Twitter? No, en absoluto, que va, no. Está Twitter caliente ahí, pulsando el momentazo que estamos viendo, pero mira, como os habéis puesto un poco metafísicos, Patrick, saluda a los del streaming, que lo están viendo en todo el mundo. Tenemos a 6.000 personas conectadas. No, right there. Say hello. Hello. Well, say whatever you want. My phone doesn't work in Spain. No me funciona el teléfono en España, así que no veo lo que decís en Twitter. I finally got a smartphone. Por fin tengo un smartphone, por fin me pongo en Twitter y llego a España y mirad lo que me traigo. Y esto está muy bien, ¿eh? Mirad. Exacto. Oye, Rodrigo. Telefónica. Yo creo que lo ha colocado, ¿eh? Lo ha colocado. De hecho, yo voy a Telefónica, me traigo el aparatichi este que no va a funcionar allí, y cuando salga un iPhone o un algo para Patrick. Bueno, un smartphone, no sé yo con lo que trabaja Telefónica, pero vamos. Este hombre, que se va a Vilés y no está conectado, por Dios. Bueno. I'll be on Twitter when I get back to Os prometo que cuando vuelva al hotel esta noche me conecto a Twitter. Bueno, sí, you're just rubbing it in now. ¿Ves? Y tú ahora aquí restregándomelo por la cara, ¿verdad, Juan? La gente dice que estás muy guapo con esta camiseta, dice Juan. ¿Os gusta? I was getting
Cuando me estaba preparando para venir aquí, pensé, a ver, me voy a poner una camisa chula, algo que no sea friki. I don't own any y luego shirts dije, like si es que no tengo ni una. It's just like, which geeky shirt am I going to wear? Vale, ¿qué camiseta friki me voy a poner? Que es todo lo que tengo en mi vestuario. Bueno, tengo zapatos nuevos para el viaje, eso sí, me los he traído. Bueno, me los compró alguien. Porque he perdido toda capacidad de comportarme como un adulto. Yeah, one of the one person even did. ¿Hay alguien? Dice Juan. This is a very. I'm gonna retweet this. This is a very nice picture of you. And I think que ha colgado una foto muy chula tuya y creo que este soy yo. Es que no puedo compartir esto, pero es que. Bueno, pero aquí. Han hecho un dibujo de Patrick que es precioso. No sé si tenemos la cámara. Mira. A ver. ¿Cuál es mi? ¿Cómo tengo que poner? Ah, sí. Ahí. Es un dibujo de José Ángel Ares, este de al lado soy yo y ese es Patrick. Pero me parece muy divertido. This is the magic of social networking. Esta es la magia de las redes sociales. Sin duda, de las redes sociales y de Internet. ¿Cuánto habríais tardado? Bueno, Patrick, no sé, no habría publicado la primera todavía, no lo sé. Si no hubiera Internet, ¿cómo Internet ha cambiado, ha influido en la creación? En este caso, literaria. Oh, how has the internet influenced? Well, it's given me tons of extra free time. Me ha dado muchísimo tiempo libre para trabajar en mi libro. That was a lie. Mentira, por supuesto. Estoy intentando mejorar en lo de mentir que os decía. Internet es un pozo que todo lo absorbe, un pozo de brea. Si supiera alejarme de Internet, podría ser un escritor productivo y un gran ser humano, pero todavía me estoy esforzando por alejarme. Lo de no tener el smartphone va a ser toda una prueba de fuego. Me va a servir para aprender, pasarme un par de días sin el smartphone me permitirá recordar que el mundo real también está bastante bien. Una cosita antes de dar la palabra a todos tus lectores que están hoy aquí, que estoy segura que tienen ganas de preguntar. ¿Qué aprendéis de los lectores? De toda esa gente que la mayoría de las veces es gente anónima que se acerca, que quiere que le firmen un libro o que quiere tener un momento de charla. ¿Qué se aprende del lector? A lot of things, actually. La verdad es que aprendo muchas cosas. Está muy bien lo de que alguien se me acerque y normalmente lo que pasa es que me cuentan una historia. Me dicen, encontré tu libro, llegué a tu libro de tal forma. O me cuentan, leí tu libro con mi padre, que lleva 15 años sin leer un libro, y se lo di y ahora lo hemos leído juntos. O le he dado mi libro tu libro, perdón, a mi hijo. Y son historias fantásticas. Y la verdad es que me reconforta este viejo y duro corazón oírlas. Pero a veces lo que me gusta también es cuando dejan el libro atrás y me cuentan algo más. A veces es sobre el libro, pero en realidad es sobre ellos mismos. Me dicen, ¿sabes que en este capítulo hablas de los búhos y en realidad no hacen nidos? Y yo les digo, ah, no, los búhos no hacen nidos. Y me dicen, no. Y tú dijiste que lo sabía en tu libro. Y mira, me ha servido para aprender algo. Ese es uno de los motivos por los que tengo lectores de pruebas para corregir este tipo de errores. Y es una de las mejores sensaciones. Me encanta poder tener conversaciones con mis lectores. ¿Os parece mal si digo que me encanta mi propio libro? Porque, no sé, me parece un poco raro decirlo, pero es la verdad. Y cuando alguien llega y me dice, me encanta tu libro, yo pienso, no, tío, contrólate, calma. Y me dicen, de verdad, que me encantó este capítulo en el que haces esto o lo otro. Y yo, y al final digo, sí, a mí también me encanta. Y luego pasamos y hablamos de otras cosas.
Y descubro que les encanta abrir cerraduras, o hacer escalada libre, o hacer toda una serie de cosas. Y esas son las cosas chulas que aprendo. ¿Cómo los seleccionas? Y si nos puedes contar algo de quiénes son, si tienes algún baremo de edad o profesión o algún tipo de gusto literario preconcebido para hacerte ese gabinete de lectores. The secret to being a proofreader is to meet me 10 years ago. El secreto para ser uno de mis lectores es que me hubieras conocido hace 10 años, porque entonces me fiaría de ti. Bromas aparte, son antiguos amigos, viejos amigos míos. Algunos de ellos son escritores, pocos, pero los escritores normalmente te dan consejos muy complejos. Los escritores van a tratar de decirte cómo escribir el libro como a ellos les gustaría que lo escribieras. Y alguien que lo lee, por ejemplo, lo doy a uno de vosotros y os lo leéis y me decís, estoy aburrido aquí. Vosotros no os equivocáis en vuestra respuesta. Si le das un libro al escritor, dirán, estoy aburrido aquí porque... O dirán, tienes que cortar esto. Y una vez me dices, ¿qué tengo que hacer? No, eso no funciona, lo odio. Pero si dices, estoy aburrido, me planteo, y eres un lector de a pie, me digo, ¿y por qué será? ¿Tengo que cortar eso? O a lo mejor es que este capítulo debería ir en otra parte del libro, o tengo que añadir otro personaje, o necesita más acción. Eso me obliga a aprender. Así que se lo doy a todo tipo de lectores, a biólogos, a fontaneros. Juan, bueno, Rodrigo es una de las personas a las que más temo, y lo sabe. Hace un par de años estábamos tomándonos una hamburguesa y le conté el argumento de mi siguiente novela y me dijo... Imposible. Prácticamente anoto todo lo que me dice cuando estamos juntos. Y me dijo, es imposible. Y yo le dije, no es cierto. Porque llega un momento en el que incluso a tus amigos les tienes que decir, no, te equivocas. ¿Te pasa a ti eso también? Patrick, claro, por supuesto. Y por eso tengo un montón de lectores de pruebas. Porque yo siempre estoy convencido de que tengo toda la razón del mundo. Y si tú me dices, me estoy aburrido, yo digo, eso tiene que estar ahí. Y luego resulta que otra persona me lo dice, yo voy en plan, es que me gusta mucho. Y llega un tercero y me dice, estoy aburrido. Y entonces digo, mierda. Tenéis más votos que yo en ese momento si sois mis lectores de pruebas. Y no es que ignore lo que me diga una persona, pero también tienes que fiarte de tus instintos. Y por eso tengo tantos lectores de pruebas, 100 o 200, a los que incorporo en distintas fases de la historia. Pero necesitas saber cuándo vas a escucharles y cuándo vas a ignorarles. Rodrigo, todo el mundo puede tener razón con respecto al síntoma, pero encontrar la causa es mucho más complicado. Patrick, un amigo me dijo una vez, creo que cualquiera puede identificar los síntomas, pero muy poca gente puede diagnosticar el problema como un doctor, y no confío prácticamente en nadie que me recete la medicina para curar a mi libro. Solo me fío de mí mismo. Esas son las 3 fases. Rodrigo, y si alguien te dice, es que esto es muy largo y la solución es hacerlo más largo todavía, necesitas tiempo para crear los detalles. Saber que te duele aquí es fácil, pero quizás necesitas un masaje en otra parte del cuerpo. Sí, es como cuando dices que te duele la pierna y resulta que hay que darte un masaje en la espalda. Les toca que nos callen. Venga, abrimos el turno de palabra para que preguntéis lo que queráis. Mira, por allí... Puedes preguntar en español perfectamente. Si lo quieres hacer en inglés también, ¿eh? Voy a intentarlo en inglés, que ya que... ¿Se oye? Sí. Good afternoon. Kind of nervous right now. Estoy un poco nerviosa, la verdad. Yo también responde.
Patrick. You have already released 2 out of 3 books. Right now you're working on the 3rd book. Ya has publicado 2 o 3 libros y ahora me preguntaba si a la hora de escribir el tercer libro te ha ocurrido que de repente se te haya pasado por la cabeza de repente un nuevo argumento, una nueva trama que ya no puedes incluir porque ya se ha publicado el segundo y el primero, y si es así, ¿y cómo lo resuelves? A veces sí se me ocurre una buena idea y normalmente lo que ocurre es que la escribo y una vez está escrita me doy cuenta de que no encaja. ¿Te refieres también a aquello que hubiera deseado hacer antes? Bueno, pues por eso ya no me tengo que preocupar tanto. Sé que hay muchos autores que hablan de esas cuestiones al continuar una serie larga. En mi caso no es tan preocupante, porque aunque era un borrador muy en bruto el que acabé en el 2000, sí acabé todo. Acabé la historia, acabé el tercer libro, sé cómo acaba. Y como dijo Tolkien, escribí el libro de principio a fin y luego del final al principio. Pues yo he hecho lo mismo que Tolkien. Sé a dónde va la historia y lo he revisado tantas veces que ya no tengo esa especie de remordimiento al que aludías. Ha habido muy pocas ocasiones en las que se haya producido la situación y esa es una de las ventajas de seguir todo el proceso tan elaborado que sigo. Pero sí que es una buena idea tener un borrador del que partir, claro. Si eres escritor, tienes que llegar al final de la historia. No puedes hacer una buena revisión si no sabes cómo va a acabar la historia. Hola, buenas tardes. Solo quería saber por qué has elegido a Ori para la segunda novela corta. O sea, que me consideras un adulto capaz de hacer planes. Bueno, a mí es que me gusta mucho el personaje, por eso lo pregunto. No, a mí también me gusta mucho Auri. Lo que pasa es que le debía un libro, una historia para un recopilatorio a George R.R. Martin. Es una antología que se llama Rogues, que no se ha publicado todavía en España. Y pensé, bueno, quizás Ori puede ser una especie de rogue, un pícaro, alguien que engaña en cierta forma a la gente. Y yo quería hacer una historia de unas 5.000 palabras. Y de repente eran 15, 20, 25. Y ya no era una historia de picaresca. Sabía que no iba a funcionar. Pero me gustaba la historia, aunque fuera una historia extraña. Me gusta Auri también. La acabé y no esperaba que el editor quisiera publicarla, la verdad. Es la historia que escribiría un chalado, en cierta forma. Y lo digo en serio. Es una historia extraña. Cuando tengáis la oportunidad de leerla, que lo sepáis. Sed conscientes de que es algo raro. Pero bueno, la acabé y he seguido trabajando en ella porque me encanta Auri y me encanta hablar de ella en la historia. Patrick, en Twitter, Aurora quiere preguntarte hasta qué punto el maestro Lodin conoce el mundo de los Fata y si sabremos más sobre su pasado en el tercer libro. Okay, so there's 2 questions there. O sea, que 2 en una, ¿no? Y dice Rodrigo, 2 preguntas a las que no vas a responder, ¿verdad? No desvelo nada del tercer libro. Pero lo que sí podemos hacer es pediros que me acompañéis en un argumento lógico. De momento en la historia, Quoth no ha contado cómo conoció a Bast, pero Bast en algún momento tendrá que entrar en la historia. Y como solo queda un libro, tiene sentido que Bast y Quoth se conozcan en el tercer libro. Y Bast es...
En fin, sacad vuestras propias conclusiones para esa segunda pregunta. ¿Y la primera cuál era otra vez? ¿La de Elodin? ¿Hasta qué punto el maestro Elodin conoce el mundo de los To what extent Master Elodin knows about the Fae, Yeah, to what, I mean, how much does Master Elodin know about the Fae? No, yo creo que está por el otro canal porque lo estoy oyendo yo en inglés. Oh. It would probably be fair to assume that he knows a lot of things. Sería lógico suponer que sabe mucho de muchas cosas. Y eso es lo único que os voy a decir, en cuanto a secretos de Laura. Venga, por aquí. Esta chica. Luego tú. Hi. Hello. How much of you is there in code and mostly? ¿Qué parte o hasta qué punto hay parte de ti en Quoth? The second question is really smart. La segunda parte de la pregunta me ha parecido muy buena, porque hay mucha gente que supone, cuando me ven en una entrevista dicen, mira, claro, está claro de dónde sale el quote de Rothfuss, porque escribe con ese mismo tono y tal, seguro que Quoth no es más que Patrick con una peluca pelirroja, pero no es así de fácil. Llevo casi 20 años trabajando en estos libros y llevo viendo el mundo con sus ojos y escribiendo las palabras que él dice esos 20 años. Y en este momento es casi imposible saber dónde empieza uno y acaba el otro. Buena parte de lo que he ido aprendiendo de él es algo con lo que puedo vivir. Y hay otras cuestiones que ya son un poco más peliagudas. A veces me preguntaba hasta qué punto nos habíamos identificado, Quoth y yo, hasta que escribí la novela corta de Auri. Y ahora de repente veo que uso frases que usa Auri cuando hablo en el día a día. Y pienso un poco como ella piensa. Y eso es algo peligroso. Voy a tener que pensarme mucho qué tipo de libros escribo en el futuro. Si escribiese el tipo de libros que escribes tú, Juan, no sé yo qué iba a ser de mí. Con todos esos personajes oscuros. Sobre los libros del futuro, permitidme este paréntesis porque en Twitter están preguntando si podría ser posible que viéramos un libro solo sobre Elodin. It's possible. Por ser es posible. Y no seríais los primeros en preguntar. Elodin es un personaje muy interesante. Seguramente disfrutaría escribiendo ese tipo de historia. No es que tenga una en la cabeza. Sí, tengo varias historias que me gustaría tener tiempo para escribir, pero no lo tengo. Las tengo ahí almacenaditas. Pero seguramente no sea más que una cuestión de tiempo hasta que llegue una obra en la que Elodin sea el protagonista. Luego. Señor Rothfuss, bueno, me llamo Héctor Ramos. Primero, como curiosidad, quería decirle que estos últimos días ha hecho mucho calor en Madrid y ayer empezó el viento, tal vez porque haya usted. Y la pregunta que quiero hacerle es, su libro, que me parece fascinante, el segundo libro tiene un momento que me llama mucho la atención, que es una ruptura, que es el momento en que se saca al personaje central del entorno normal, que es la universidad, y se traslada a sitios en los que ya se rompe totalmente la acción. ¿Nos puede explicar por qué esa digresión? ¿Y es que eso es para llenar más libro o tiene alguna razón de ser? Everything in my book has a purpose. Todo en mis libros tiene un objetivo. Cuando escribo, trato de asegurarme de que
cada escena cumpla con 3 funciones, por lo menos. Cada decisión que tomo, cada conversación que tiene lugar, tiene que conseguir 3 objetivos, porque si no, no aporta peso a la historia. No basta contener simplemente tochos de texto. A veces nos hemos encontrado con obras en las que hay un montón de acción y de repente 2 personajes empiezan a hablar en mitad de la batalla y casi se convierte en eso, un ensayo en el que tienes la información necesaria para saber qué va a ocurrir a continuación. Y a mí eso me molesta mucho. Queremos que las cosas avancen. Y yo creo que la escena tiene, si simplemente es para hacer avanzar la historia, la escena solo cumple un objetivo. Yo quiero que haya acción, quiero que haya información, quiero que avance el argumento, que haya un cambio en la relación entre personajes. Necesito por lo menos 3 cosas. Y si no cumple 3 objetivos, corto la escena y hago lo que quería hacer en otra parte del libro. Así que hay muchas cosas que están ahí para garantizar vuestro interés, porque estoy aquí para entreteneros en parte. ¿Ese es el único motivo? No, pero hay muchos. ¿Qué actor cree Rothfuss que podría ser Quoth? Preguntan en Twitter. Jamás he visto un actor y he dicho, ese es. Sinceramente, no tengo ni idea. Hay varios personajes en los que sí me he imaginado. Me encantaría que una versión joven de Natalie Portman fuera Dena. Sobre todo porque es una actriz como la copa de un pino y además tiene el mismo aspecto físico, tiene la forma ovalada de la cara, es muy guapa y probablemente sería de las pocas actrices capaces de dar vida a una actuación muy compleja. Pero claro, es que tampoco soy director de casting. Me encanta Nathan Fillion, pero ¿dónde lo meto en el libro? ¿Elodin? Sería un Elodin muy rarito. Pero tienes que confesar algo, dice Juan. Estás pensando en Nathan Fillion y Sarah Michelle Gellar. Pat, es que no hay rubias en mi obra. No sé si no os habéis dado cuenta, pero no tendría que decir esto en voz alta, pero España es un país muy peligroso para mí porque está lleno de mujeres guapísimas, de pelo oscuro y ojos oscuros también. Y si os dais cuenta, ese es el tipo de mujer por el que se cuelga Quoth. Todas tienen ojos y pelo oscuro. No sé dónde meter a Sarah Michelle Gellar. Y es que estaba pensando en Buffy, dice Juan. Hombre, no sé, como mucho le ponemos una peluca y a ver. A este chico. Hello, Patrick. Thank you for coming here. About your books, Hola Patrick, gracias por venir. De tus libros lo que más me gusta es todo el detalle que pones, a veces todas las premoniciones y retromoniciones, a veces incluso. Por ejemplo, cuando a Quoth se le cuenta la historia de los Chandrian, no les llaman los Chandrian, sino les edita con mayúscula. Y a mí me hacía gracia porque yo había leído esa palabra antes y yo cogí y la volví a leer otra vez hasta donde lo encontré porque así de manera obsesiva y vi que era cuando la Belén se vuelve cuando Balin se vuelve loco y le pide y se dirige a Quoth, le está preguntando entonces a Quoth si él es un Chandrian. Hay un momento y un lugar para conversaciones como esa y se llama Internet. Porque, ya os digo, mi política, y es una política muy firme, es no mostrar mis cartas. Guardo la mano en la partida muy cerca. Hay
relecturas muy inteligentes y en profundidad en la página tor.com, donde hacen un desglose y desmenuzan capítulo a capítulo el libro y encuentran pequeños secretos que pensé, esto no lo va a ver nunca nadie. Nadie lo va a pillar, lo voy a desvelar dentro de 40 años. Y de repente ahí están. O elementos que iba a incluir en otros libros y que entonces tendrían sentido. Y resulta que se ha dado cuenta la gente. Hay un análisis muy detallado de algunas de las cuestiones que se han ido mencionando y parte de tu pregunta. Así que, ya te digo, no muestro mi baza. Seguro que si vas a la página tor.com encontrarás la respuesta. Ni niego ni confirmo, dice Patrick. Pero lo que sí puedo decir es que eres, desde luego, mi tipo de lector favorito. El obsesionado y friki, ¿no? Exacto, uno de los míos. Los que estáis por aquí, si queréis preguntar... Claro, es que nos vemos, ¿entiendes? Entonces, ¿queréis preguntar? ¿Hay alguien que quiera preguntar por la retaguardia? ¿No? Vale. Por aquí, manos. 3 manos levantadas ahí al final. Tengo yo el micro, pero se me ha ido Juan y quería hacerle una pregunta también a él. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Aquí. ¿Quién habla? Vale. Venga, que ya llegas. Hello. I wanted to ask, Quería preguntar, bueno, me encantan los libros, me encantan... Juan's huge fan, he knows. Yo no soy de todas maneras una de esas fans así más developing the same idea for the same story for 3 books, pero ¿qué piensas que es más difícil, de desarrollar la misma historia para 3 libros o crear 3 historias distintas, completamente distintas? Porque, por ejemplo, la diferencia de Juan, por ejemplo, ¿qué es lo que te parece que es más difícil? Yo lo único que puedo responder es en lo relativo a contar una historia en distintos volúmenes. Y cada vez se vuelve más difícil. En el libro 3 hay una cantidad de posibilidades de que falle y cambie la opinión que tenéis de los 2 primeros, porque claro, pensad en la trilogía de Matrix. La primera peli era genial, la segunda no estaba mal, y luego salió la tercera y ya todo el mundo le dio igual, pasaron de la trilogía. Y me preocupa que me pueda pasar algo semejante, ese es mi principal temor. Pero tú haces libros autoconclusivos, ¿verdad, Juan? Tiene que ser difícil crearlo todo y cerrarlo todo y luego volver a empezar a crear de cero y a seguir cerrando. Yo puedo seguir desarrollando el mundo, los personajes, me ahorro algo de tiempo. ¿Sabes? Hay cosas que he aprendido hablando con vosotros dos. Básicamente... En fin, yo estaba, tenía mucha envidia de los dos porque tenéis algo en común, sois obsesivos, tanto Rodrigo como tú, Patrick, con los detalles. Y a mí eso me asusta. Me asusta porque yo no puedo mantener ese nivel de compromiso. Yo tengo mucho compromiso con mis libros, pero no puedo tener tanto. Es porque lo vuestro es asombroso. Yo es que no me puedo tirar 14 años escribiendo un libro. Eso a mí es que vamos, se me escapa por completo. Nada que ver con mi visión del mundo. Yo creo que para mí sería muchísimo más difícil lo que haces tú. Creo que está muy bien indicar que no se trata de hablar de lo que es más fácil lo más difícil, lo mejor o lo peor, porque todos los escritores somos distintos. No sé cuántos de los aquí presentes leéis la obra de Brandon Sanderson. Escribe obras de fantasía geniales y escribe 2 libros del tamaño de los míos cada año y hace que quede como un auténtico holgazán. Hemos cenado juntos varias veces y digo, venga Brandon, va, déjalo, tío, déjalo porque me estás dejando quedar a mí fatal. Y me dice, ¿qué quieres? Soy un escritor compulsivo. Tú eres un revisor compulsivo.
Y yo dije, anda. Él me dice, yo hago 2 borradores. Lo escribo, lo reescribo. Y ya está, se acabó. Cuando veo las galeradas, lo único en lo que pienso es en seguir con el siguiente libro. Yo creo que depende mucho de la personalidad del escritor. En mi caso, quizás a mí me interesen más las series largas con las que obsesionarme. Vale, ya tenía el micrófono, luego tú. Yo le quería preguntar a Patrick Rothfuss, ¿qué preparación remota le ha llevado a ser tan buen escritor? I just did it a lot. Que me encanta. Me gusta muchísimo. En cuanto a preparación, tendríais que ver cómo estoy al final del proceso. De repente todo el mundo decía que salí de la nada, que era un escritor fantástico y que la novela era genial. Pero claro, es que habéis llegado al final de la historia. He escrito muchos libros nefastos. Brandon Sanderson escribió 11 libros antes de publicar el primero. Publicó el 11º, de hecho. A mí me pasó lo mismo, pero era el mismo libro que escribí y reescribí 11 veces, por lo menos. En cuanto a preparación, ¿qué hacer para ser un buen autor? Aparte de practicar. Bueno, pues vive una vida interesante, que te rompan el corazón, comete errores, no sé, comete delitos, cáete de un árbol, haz cosas terribles y hazlo cuando eres joven, porque así será más fácil que te disculpen. A mí me pillaron en la azotea de un edificio. Perdón, si me pillan a mí en la azotea de un edificio, llaman a la policía seguro. Lo que necesitáis es acumular experiencias en las que basaros. Y además los huesos se curan más rápido en Twitter, cuando eres joven. ¿Qué consejo nos darías a quien quiere escribir? Pues que la dé por contestada y seguimos dando la palabra por aquí. Tú. Un placer conocerle, señor Rothfuss. Preguntarle sobre una cosa que me tiene muy intrigado de los libros. El concepto tiempo. ¿Cómo se divide un año? ¿Va por bimestres? ¿Cuántos días dura un ciclo? ¿Qué días son los ciclos? Me tiene intrigadísimo. ¿No he puesto esa entrada en el blog? ¿No he colgado el calendario en el blog? Estamos rediseñando el sitio web y será mucho más fácil que encuentres esa información porque ya existe. Lo que sí te puedo decir es que tenemos 11 días, un ciclo son 11 días, 10 y una mañana, y un mes son 44 días. Hay 8 meses al año, 4 ciclos cada uno, y luego está una mañana que resulta que no forma parte de ningún mes. ¿Te hablo de las divisas ahora? Yes, please. Let's not go down that dark. No, you don't. No, de verdad que no quieres que te lo cuente, ¿eh? Yes, I like. For a few people, they'd be like, I want to hear about the alloys. Hay algunos que hasta me dicen, oye, ¿y qué metales se utilizan en la aleación de estas monedas? Pero el resto os quedaríais dormidos. Pero bueno, para eso tengo el blog, para aquellos que comparten mis chaladuras, que sepan dónde encontrar la información. Alguien diseñó un widget, una aplicación en la que, bueno, si pongo esto en moneda de la comunidad y lo quiero transformar en moneda Kaelt, ¿cuánto sería? En Twitter, Patrick, si podemos confirmar al menos que el título de la tercera novela será Las puertas de piedra. I can't confirm that. No puedo confirmar eso. A ver, es que eso se filtró. Apareció en algún sitio. Seguramente porque en una entrevista dije, creo que puede ser. Y hace años hablé con mi editora y me dijo,
¿de verdad? ¿Te gusta ese título? Y me empezó a resoplar y me dijo, pues no sé yo si va a ser el título correcto. Y confío en ella porque es muy buena en su trabajo. Ella me dijo, mira, cuando acabes el libro decidiremos el mejor título posible. Y yo le dije, vale. Y luego resulta que se ha filtrado y está en Goodreads y está en todas las entrevistas. Seguramente ahora mismo estemos pillados con ese título, pero le prometí, a mi editora que no iba ni a confirmar ni a negar nada. Simplemente puedo decir que a mí me gusta el título. A ver. Ay, Dios mío. A ver, esto se arregla preguntando, ¿qué hacemos con el tiempo? Nos quedan 10 minutos, 15 minutos. ¿Cuánto tiempo, por favor? Alguien que me diga cuánto tiempo tenemos y así ya graduamos realmente las preguntas que vayan a poder entrar. 5 minutos. Oye, pues por favor, es que los ganadores, es que todo... mucha plancha, ¿eh? Vamos a ver. 2 preguntas por aquí cortas, una por aquí. La pelota, ¿ves, Rodrigo? Hay que tener una pelota y que la coja hace la pregunta. Venga, una por aquí, rapidito, por favor. Sí, con las nuevas tecnologías y ahora el salto a Amazon a la edición, ¿qué opinas de la nueva manera de editar que está surgiendo en el presente? Breve. I can answer that in a minute and a half easy. Minuto y medio, con eso me sobra. It's way too big. Es demasiado grande. Es demasiado grande. Es una buena pregunta que merece una mejor respuesta, pero con tan poco tiempo no te la puedo dar, lo siento. Si Telefónica te regala un smartphone, luego lo hacéis por Twitter. Venga. Yo voy a hacer la pregunta en español porque estoy muy nerviosa para hablar en inglés. Mi pregunta es sobre el cuento de la princesa. ¿Cómo se te ocurrió el concepto del personaje de la princesa, que yo creo que es muy original? Y también si alguien te ha dicho por la calle o por internet que le han comprado o leído el cuento a un niño por error. La historia surgió de un cuento que le conté a mi novia una noche antes de que nos acostásemos. Hay más detalles, pero me los voy a saltar y paso a la segunda parte de la pregunta. Yo leí el libro a un niño. Y la cuestión es que nunca pensé que fuera para niños, pero sí he visto que se los leían los padres a críos de 8 años y a los críos les encantaba, les parecía genial, sobre todo las niñas pequeñas. Al principio están y luego dicen y quieren volver a leerlo. La princesa no le tiene miedo a nada y sin siquiera darme cuenta, he escrito un cuento de hadas muy feminista, donde la princesa es realmente la que manda en su pequeño mundo. Y me siento muy orgulloso de eso. Me acostumbré a pensar en que, bueno, a partir de los 10 está bien. Así que me fui a casa de un amigo y resulta que me enseñaron a ser un tragafuegos. Eso lo habéis visto en el blog. Si seguís mi blog habréis visto que un amigo me enseñó a ser un tragafuegos, a tragar fuego. Y la hija de este amigo mío tiene 10 años, se ha leído los 2 libros, se ahorró la paga, se compró una capa, le cosió bolsillos y papá le dijo, ¿te acuerdas de esos libros que tanto te gustan? Está aquí el autor. Así que estamos hablando, ella está muy emocionada y le digo, mira, tengo un libro para ti, un regalo en el coche, el libro de la princesa. Y se lo doy y me dice, qué bonito. Y le digo, te lo leo. Y nos sentamos, se lo leo. Y esto lo podéis ver en el blog. España es el único país donde está traducido el de las aventuras de la princesa.
And she... Y llega un punto... It's like one of the worst things that's ever happened to me. De verdad que es una de las peores cosas que me ha pasado en la vida. No, lo digo en serio, ¿eh? Ahora mismo me siento una culpa abrumadora y abrasadora en el pecho. Su padre me dijo que seguro que no se va a acordar, que no pasa nada, pero yo no podré perdonarme en la vida por lo que le hice pasar a esa cría. Así que por eso puse la pegatina en la portada, en la que dice que este libro no es para niños. Parecía una pegatina de un premio para engañar a los padres, pero no. Para taparme, porque no podemos dar más palabras, tenemos que ir terminando y no podemos hacerlo además sin que Francisco, no, Francisco, no, Francisco, Francisco, coño, ven para acá, Miriam. Mónica, mira. Francisco, ganador del concurso Rothfuss, he hecho en Twitter 140 caracteres que contestaban a un inicio que tú escribiste. Mónica, la segunda seleccionada. No están los otros tres que han ganado, uno de Albacete, otro de Mar del Plata, Saludale, que está muy contento en Argentina, muy emocionado de haber sido seleccionado. Mira, tú, friki, ¿no? Él dice en Twitter, soy padre y además marido y además muy friki. No, y combina todo eso con ser friki. Es complicado. Bien, bueno, él es el primer seleccionado, segundo seleccionado tú. Los otros no están, pero insisto, él es que Facundo, se llama Facundo. Está en Mar del Plata emocionado porque no ha podido estar hoy aquí. Si le puedes decir, oye... Hi. Facundo. Hi, fellow father, fellow geek. Ok. Facundo, iba por ti. Oye, que hoy Argentina lloren escuchando a Patrick Rothfuss. Bueno, ellos han ganado el concurso, son los que han podido estar, el otro de Albacete no, y la otra de Gran Canaria tampoco ha podido estar hoy con nosotros aquí. Ha sido un verdadero placer, Patrick Rothfuss, tenerte hoy aquí en este espacio de Fundación Telefónica, donde siempre digo que pasan cosas mágicas, maravillosas y sobre todo interesantes. Gracias, Rodrigo Cortés, por querer acompañarnos y acompañarnos, en efecto. Y Juan Gómez Jurado, un verdadero placer tenerte hoy aquí otra vez. Te despedimos con un súper aplauso, iba a decir abrazo, pero... Thank you. Thank you for coming. Yeah. Otra vez, esto es como los conciertos. Venga, no, it's finished. Okay. This is such a treat for me. Nobody really wants to leave.